esta película fue una revolución. Vamos a hablar un poco de lo que revolucionó esto. Cuando sale esta película, eran los años 97. Teníamos a un Paul Verhoeven que había hecho Robocop, tipo muy... Es extraña la relación, ¿no? Paul Verhoeven es un tipo que no le gustaba la novela original, pero sin embargo se hizo cargo de Starship Trooper. Intentó leer la novela, según cuenta la leyenda, y le aburrió tanto que se lo dio a su asistente. Y dijo, yo no quiero nada con esto, por favor léetelo vos. Leyó un par de capítulos, lo contó el mismo Verhoeven. Le pareció aburrida, le pareció un bodrio, y hizo la adaptación, una muy buena adaptación. Esta película cuando sale competía por los Oscar contra Titanic. Se vendía Starship Trooper como el iceberg que podía hacer de que Titanic no rompiera el récord de Oscar ganados por los efectos visuales, buenos efectos visuales para la época. No mucho presupuesto, 100 millones. Era un presupuesto alto, pero tampoco era wow. Titanic se lo estaba atacando por todos lados. Tuvo suerte Cameron, hizo un truco de marketing que le funcionó, pero ya se estaba hablando de que Titanic se iba a hundir porque estaba costando demasiado. En una época donde el cine básicamente al menos tomaba en cuenta costo y retorno, ¿no? Inversión y retorno. Bueno, tuvo suerte y ganó el Oscar al final, y Starship Trooper no ganó prácticamente nada. Película muy atacada en la época, destrozada por la crítica, fracaso en taquilla. Paul Verhoeven ya se veía prácticamente sin trabajo. Y termina siendo salvada porque pega muy bien en Europa y logra juntar de los 100 millones que había costado 125 millones. Y después, con el lanzamiento a DVD, se transforma en una película de culto. Porque Starship Trooper, a mí me gustó la película, no me fascinó, pero cuando conocí la serie, que la daban por ahí Exen, la seguí hasta el final. No me acuerdo cuántas temporadas fueron, pero tiene un final que es terrible. El final de esa serie es terrible. Y está muy bien dirigida porque es un poco el sentimiento que te da de devastación y de que están todos condenados. Porque en realidad Verhoeven te quiere dejar con esa idea, ¿no? Estamos todos condenados y esta guerra no se va a ganar. Es muy buen director, creo que Verhoeven tiene cosas muy buenas y entiendo lo que quiso hacer en esta película. Cambios de la novela original. Esta película está ambientada en el siglo XXIII. El centro, y acá coincide con la novela, es el soldado Johnny Rico. En el caso de la película es un soldado de Buenos Aires que cae un meteorito y mata a toda su familia y él quiere vengarse. Ya seguir toda la carrera militar de Johnny Rico hasta, creo que era teniente. Durante todo ese recorrido, que lo que va a seguir viendo cómo Johnny Rico pasa de ser un idiota a ser un idiota con habilidades. Básicamente la humanidad está en esta especie de distopía en donde los únicos que importa son los que van a la guerra y los que sobreviven a la guerra son ciudadanos, o sea que son pocos y ya están tan mal de la cabeza que son los que están llevando a la humanidad por todo este camino, ¿no? El lavado de cerebro, todo este hiper mega patriotismo y la guerra y somos los mejores y vamos a ganar y este lavado de cerebro. Y la película logra mostrarte muy bien esos contrastes de cómo los medios lavan la cabeza a la población, ¿no? Cuando vos querés apoyar una guerra, por ejemplo, porque la novela nace de eso, de hablar un poco y reírse de este sistema militarizado americano, que de hecho la novela fue antes, pero luego lo hacen en Vietnam, justamente para tener carne de cañón. Pero bueno, la guerra es contra un grupo de insectos gigantes. Según la película son arácnidos,
según la novela son chinches, ¿no? Y tiene como elenco a Casper Van Dien, que para el que no sepa trabajó en Baywatch, Dina Meyer, que hace de Dizzy, Denise Richards, que la vi hace poco, 2018, en una película que se llama Toy Box, que es terrible. Pobre, Denise envejeció horrible. Jake Busey, que hace el papel cómico, digamos. Neil Patrick Harris y Michael Ironside. Y Clancy Brown, perdón. Clancy Brown es el que captura al final al cerebro, así que el cerebro de todas estos seres, y es el instructor de Johnny Rico. Tuvo como presupuesto fracaso en taquilla, pero al menos paga el costo con 120 millones y además no recibió buenas críticas. El rodaje fue, podríamos decir, no fue lo mejor. Vamos a entrar acá en una serie de hechos desafortunados, extraños, bizarros. Starship Trooper se inspira en un guión escrito por Edward Neumeier titulado La cacería de insectos, en el puesto 9. Como tenía similitudes con Starship Trooper, que para el que quiera saber quién la escribió Robert Heinlein, se compran los derechos del libro y se ajustan los nombres de los personajes y la trama para que coincidan con la novela. Lo más lindo de todo es que por todo lo que se la criticó, que fue todo todo este fascismo, digamos, que tenía en la novela original, pues la novela original justamente se trata en el mussolinismo, podríamos decir, es lo que después se dan cuenta que es una parodia. O sea, esta película es una parodia y la obra original es una parodia. Paul Verhoeven no leyó el libro, hizo un intento de leerlo, pero dijo que era tremendamente aburrido y se lo mandó a Neumeier y le dijo: lee vos, resumime la historia. Según Verhoeven, el libro le parece realmente malo y muy de derechas, ¿no? A él lo atacaron por ser derechista por esta película. Verhoeven quería actores con una edad un poco más cercana a los personajes de la novela y soldados del mundo real, porque quería hacer lo mismo que hizo el autor, ¿no? Reírse un poco de lo que es esto de la hipermilitarización. De hecho, la novela crea ese género, ¿no? El militarismo. Por eso es importante Starship Troopers. Pero la gente, los productores le dijeron: no me jodas, no voy a gastar más plata, lo cual fue un buen acierto. Dijeron que el casting estaba clavado y no le erraron, porque el casting está clavado. Yo me compré todos los personajes, me encantó el personaje de Dizzy. El de Carmen es como medio insípido, está ahí por estar. Teresa Moroso ahí sin resolver y no se resuelve. No me importa porque lo importante es lo que está pasando entre humanos e insectos. Pero básicamente no sumaba, ¿no? Había como una especie de triángulo que querían hacer y la misma gente dijo: no, acá triángulos nada. Cuando hicieron las pruebas le dijeron: no, déjate de joder con triángulos amorosos y cosas raras. Acá no hay nada, ¿no? Hay una escena en el Parque Nacional de Badlands en Dakota del Sur que era una gran explosión, ¿no? Pero parece que esa explosión desencadenó una enorme bola de fuego y está considerada la mayor explosión en la historia del cine. Podían haber volado todo el parque, pero Verhoeven habrá dicho: no pasa nada. Las escenas de desnudos que están viendo, la historia es maravillosa. La historia es maravillosa y todo el mundo la cuenta igual, debe ser cierta.
El tema es así, Verhoeven quería una ducha mixta, ¿no? O sea, ya en esa época, para Verhoeven, hombres y mujeres, ya el tema de la sexualidad no importaba y todos se bañaban con todos y acá no pasaba nada, ¿no? En el buen sentido. Entonces, claro, le dijeron, le dijeron, che, mira, yo no quiero hacerlo. Todas las mujeres decían que no querían hacerlo. Entonces, una dijo, mira, yo lo hago si vos estás desnudo. Le dijeron a Verhoeven. Entonces Verhoeven dijo, no te preocupes, no solo yo voy a estar desnudo, va a estar desnudo todo el equipo de cámara, así como ustedes que son los actores. Así estamos todos en igualdad de condiciones. Y toda esa escena está filmada con gente desnuda. Y por gente desnuda. Es maravilloso, ¿no? Y así Verhoeven consiguió su escena de desnudo. Me imagino cómo se habrán reído. Tras terminar el rodaje se hicieron las pruebas de audiencia y descubrieron que lo que querían hacer, si ustedes ven la película van a ver que Carmen parecería que está interesada en Sander y Enrico. Bueno, técnicamente esa era la película hasta que la gente dijo no. No, hombres y mujeres, dijeron no. No, es imposible que esté enamorada de los dos. Tiene que estar o está enamorada de una o de ninguno. De uno o de ninguno. Y se eliminó el triángulo amoroso. Por eso la muerte de Sander iba a ser mucho más brutal de lo que termina siendo. El libro original de Heinlein había sido acusado de promover el militarismo, ¿no? El mussolinismo y todo lo que tenía que ver con el gobierno militar, porque básicamente vos para ser ciudadano tenías que ser parte de la milicia, lo cual era como una especie de parodia que quería hacer, o exacerbar el ridículo, ¿no? De lo que son este tipo de... La novela está escrita en un tono de parodia, podríamos decir, parodia un montón de cosas, y la película también. Yo creo que la película hace honor, si bien tiene diferencia con la novela, pero hace honor a el mensaje que quería dar Heinlein. Lo acusaron de promover todo esto y la película le pasó lo mismo, aunque si la ves es una sátira. Pero aparte, yo la vi en su momento cuando salió en cine y entendíamos que era una sátira. Dice Verhoeven que la primera escena de la película, cuando aparece un anuncio de la infantería móvil, porque van a ver que en esta película los anuncios están puestos para mostrarte lo frío que está, lo frío y lo estúpido que es tanto el gobierno como la gente que se compra esos anuncios. O sea, ahí está la sátira y la parodia, como hizo con Robocop. ¿Se acuerdan cuando aparecía esas noticias, ¿no? Mataron a 400 personas, que era todo brutal. Bueno, hizo lo mismo en Starship Trooper y funciona. No queda como copia, sino que es en función de esta historia. Y eso es lo bueno que tiene Starship Trooper. Esa escena se adaptó de una escena del film El triunfo de la voluntad del 35 de Leni Riefenstahl. Tenía referencia a lo alemán, como los uniformes, que eran de estilo alemán, y las insignias de los oficiales de campo. Que luego también dice Verhoeven que no tenía dinero para hacer los exoesqueletos que tenían en la novela. A pesar de no poder hacer los exoesqueletos, que era una cosa que yo decía, ay, mandan a los soldados así nomás. Pero si te pones a pensar en el universo que te plantea Verhoeven, era carne de cañón, carne de cañón, carne de cañón. Le preguntaron a Michael Ironside por esto, ¿no? De que si Verhoeven era, digamos, ultra derecha. Entonces hace un cuento en donde él está con Verhoeven y le hace esa misma pregunta. Y Verhoeven le responde, si le digo al mundo que la forma de hacer las cosas de la derecha y el mussolinismo no funciona, nadie me escuchará. Así que voy a hacer un mundo
mundo musolinista perfecto. Todos son hermosos, todo es brillante, todos tienen armas grandes y naves de lujo, pero solo sirve para matar jodidos insectos. O sea, lo atacaban de derecha a Verhoeven y era ultra izquierda, ¿no? Estaba contra la derecha y contra todo lo demás.